Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy vamos a hablar de economía. Economía entendida como la gestión de la casa, como la forma en la que gestionamos los recursos escasos entre los usos alternativos. Eh, y quiero hacerlo de una posición pues, que sea más humana y también, ¿por qué no?, más amena. Desarrollaremos este título. Intentaré haceros ver que la economía no es ni tan única, tan monolítica, tan inmutable, ni tan gris como parece. Porque si ahora os preguntase qué es economía y lo buscaríais en Google, seguramente encontraríais imágenes como esta. Dientes de sierra, gráficas, unas ascendiendo, otras descendiendo, representaciones de las monedas, del dinero. En definitiva, la palabra economía está muy vinculada a lo que es el dinero, a lo que es esa parte monetaria, a lo que es el mundo financiero, a lo que es el mundo bancario, a lo que es una economía también muy urbana, muy de servicios y también industrial. De hecho, la economía cada vez es más complicada para entender y nos apoyamos en programas complejos, hacemos predicciones que difícilmente luego se cumplen, ya sabéis, o si no, os adelanto que los economistas hacemos predicciones que luego es difícil que se cumplan. Y en definitiva es una economía cada vez más compleja, tan compleja que ni siquiera Einstein es capaz de resolver su impuesto sobre la renta, de entenderlo al menos. Es la economía de Mr. Burns. Si hacemos el símil con la, la serie de humor de los Simpson, es una economía creada por y para él. La economía en la que se persigue el crecimiento como objetivo, el crecimiento económico, material, crecimiento en términos del valor económico de las cosas y a toda costa, aunque eso suponga pues que esa acumulación de riqueza o de bienestar o de crecimiento económico deje el resto de la economía en pañales, cree desigualdad, cree pobreza alrededor. Es algo que es inherente, parece, a la economía. De hecho, este señor Yunus, que fue el inventor de los microcréditos, que recibe el Nobel de la Paz, precisamente habla de que esta economía convencional, ortodoxa, se basa en la avaricia, en esa necesidad de acumular y seguir creciendo y acumulando sin final. Esa acumulación nos lleva, pues como decíamos, a problemas ambientales gravísimos, de contaminación, cambio climático, pérdida de biodiversidad de la que dependemos también para seguir desarrollando nuestras economías. Y no solo problemas ambientales, sino también problemas sociales, pues, como ya he comentado, el problema de la desigualdad, que la riqueza se acumula en cada vez menos personas. El 1% posee el 45% de la riqueza en el planeta y eso es denunciado desde muchos foros como informes como los que se realizan por Intermón Oxfam, en el que podéis ver que el 1% más rico de la población posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas, que se dice pronto. Problemas ambientales, problemas sociales, que hacen ver en definitiva que así no es la manera en la que la economía consigue gestionar estos recursos y asignarlos de forma ética o de forma socialmente responsable entre las necesidades. Ya lo decía el padre de lo que es la ciencia moderna, Adam Smith, que habla de que no puede haber una sociedad que podemos llamar próspera, floreciente, cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. Ya lo dijo Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones. Tenemos, por tanto, economías muy basadas en una economía industrial, fabril, donde los salarios son cada vez más bajos y donde la tecnología cada vez sustituye más a la mano de obra. Y tenemos también problemas sociales a la hora de la gestión de esos recursos, de la toma de decisiones. La sociedad pues plantea esas necesidades de tener en cuenta las necesidades sociales desde el punto de vista económico, de que la economía no tiene que ser
lo primero. Y problemas ambientales o climáticos como el propio cambio climático que ya estamos sufriendo. En definitiva, la economía no está funcionando. La economía, tal y como la conocemos, que es una economía basada en la economía de mercado y la acumulación de capital, lo que llamamos el capitalismo, pues no funciona y no se están satisfaciendo las necesidades. Cuando hablamos de necesidades podemos concretar mucho. Hay psicólogos del siglo pasado que nos hablaban de la pirámide de necesidades, Maslow en concreto, hablaba de que hay una base fisiológica o básica, la alimentación, el descanso, etcétera, y sobre ellos creamos necesidades de seguridad, sociales, de autoestima, de autorrealización, y que la economía no está satisfaciendo estas necesidades. O enfoques como el de teoría de Max Neff, que dice que bien, las necesidades son siempre las mismas, lo que no son iguales son los satisfactores de esas necesidades. Cada sociedad satisface las necesidades de subsistencia, de protección, de afecto, de manera muy distinta. ¿Qué ocurriría si esta economía no siguiera ese enfoque de Mr. Bank? ¿Qué ocurriría si la economía siguiera el enfoque pues, más sensible de Lisa Simpson? Porque no me atrevo a pensar que sería de la economía si fuera el modelo de Bart Simpson, ¿no? O de Homer. Lisa tiene una conciencia ecológica muy clara, una conciencia social, una conciencia por la movilidad sostenible incluso en las ciudades, por el tipo de alimentación. Siempre es consciente o trata de serlo de sus decisiones y de la de la sociedad. Y genera un cambio en su visión que podríamos aplicar a la economía y pasar esa economía que decíamos gris, industrial y monetaria y basada en el crecimiento a toda costa de Mr. Bank hacia una economía donde la calidad de vida, el bienestar de los ecosistemas y de las personas fuera de nuevo el centro. Pues bien, es posible y hay muchas economías ya en marcha y ejemplos que voy a intentar resumir rápidamente. Entre todas esas nuevas economías tendremos que distinguir algunas que no son tan nuevas de otras que sí lo son y aquellas que son transformadoras que consiguen solucionar los problemas del mercado y de este tipo que he comentado, sociales, económicos y ambientales, de aquellas otras economías que no son tan transformadoras. Todas ellas vamos a comentarlas rápidamente. Empezaríamos con la economía social y solidaria. Es ese tipo de economía que llamamos el tercer sector, que está entre el sector público y el sector privado y que ahora mismo, en la situación que estamos sufriendo de crisis, es la que permite crear un colchón social, que permite satisfacer las necesidades que ni las empresas privadas, por la situación de paro que hay tan grave, ni el sector público saturado y desbordado, puede hacer. La economía social y solidaria es ese tercer sector que favorece, bueno, el tema de las cooperativas, los voluntarios, ese tipo de organizaciones sin fin de lucro, porque la característica definitoria es que no hay fin de lucro en absoluto en este tipo de organizaciones y se trata de, pues eso, precisamente satisfacer las necesidades. Ese es el centro. Y hay muchos ejemplos de economía social y solidaria en todo el mundo. Si pensáis o si miráis fuera en vuestro barrio, seguramente vais a encontrar asociaciones que tratan de ayudar a estos colectivos desfavorecidos o de dar servicios que son sin ánimo de lucro y que se basan en satisfacer necesidades educativas, de vivienda, de alimentación, de ropa, de banco del tiempo, etcétera. El tema del trueque, del autoconsumo, de las compras colectivas vecinales, de la relación directa entre productor y consumidor, todas estas cuestiones son las que están, como digo, suponiendo un colchón y un auténtico salvavidas, podríamos decir, frente a la crisis del COVID-19. Comercio justo, etcétera. Para mí es la economía transformadora más importante que podemos tener como ejemplo y que podéis, a modo de ejemplo, de
de práctica, buscar en vuestro barrio iniciativas de economía social y solidaria que seguro que las vais a encontrar. Otra es la denominada economía colaborativa, en la que el objetivo es compartir no solo lo que no se necesite, sino compartir el uso. O sea, la posesión es secundaria y lo que se plantea es utilizar las cosas de forma colaborativa, de forma cooperativa, dejando esa competición y ese interés por la posesión que es habitual en la economía gris o la economía de Mr. Bank, como pues de lado, ¿no? Como objetivo intermedio en todo caso, ¿no? Desaparecen también los intermediarios, no existen realmente un mercado de compra-venta porque no hay venta, no hay posesión. Y, por ejemplo, iniciativas de financiación colectiva, el crowdfunding, son un buen ejemplo, ¿no? Como entre todas las personas colaboran para financiar un prototipo, algún producto, algún servicio interesante para la comunidad, es financiado colectivamente entre las personas que van a ser los usuarios de la misma, ¿no? Ahí aparecen pues, muchísimas cuestiones como la movilidad compartida, el compartir electrodomésticos en viviendas comunitarias y se utilizan mucho las redes sociales, software para poder contactar entre los usuarios que básicamente comparten y usan activos comunes. Otra muy interesante, la que podemos hablar, es la economía del bien común, desarrollada por diversos autores, pero creo que es necesario destacar a Christian Felber como realmente el padre de esta noción de economía del bien común, centrada en que el objetivo de las economías tiene que ser el bien común, dejando de lado el perseguir de forma competitiva y pasando a ser una búsqueda cooperativa, y que el lucro económico, el beneficio financiero, quede también relegado y ocupe el primer lugar en la aportación que hace la institución, tu empresa, tu asociación, al bien común. Eso es lo que tiene que evaluarse. Y para ello, como economistas, pues trabajamos con balances, hacemos indicadores, hacemos matrices de impacto y llamamos a la matriz del bien común a este tipo de análisis en la que se evalúa la aportación que hace una empresa en términos de los valores, que son los valores del bien común, la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad o la transparencia en la gestión, en la gobernanza de las empresas. Y hacemos ese análisis, como digo, en función de indicadores para obtener puntuaciones que nos permite, como consumidores o como empleados o como proveedores de las empresas, tener un conocimiento de cuál es nuestra aportación comprando ese producto o colaborando con estas empresas. Ahí tenéis, por ejemplo, una cooperativa andaluza, la Subética Ecológica, que tiene una puntuación pues, bastante buena, 768 en esa escala del bien común. Si conseguimos tener esta etiqueta del bien común para todas las empresas, pues podremos hacer una discriminación de qué tipo de empresa voy a comprar, porque en caso de poder elegir, yo optaría por una empresa que aporte al bien común parte de su actividad, ¿no? Parte de su beneficio y con el desarrollo de su actividad. Otra nueva economía que hablamos mucho hoy en día es la economía circular. En esta economía desaparece la palabra residuo o se intenta que desaparezca y que abandonemos la tradicional economía, como decíamos, gris de Mr. Bank, la economía lineal de tomar los recursos, fabricar, usar los bienes y servicios y luego tirar los residuos a la basura. Esa economía lineal, irla transformando como se está haciendo progresivamente, pasando por una economía del reciclado hasta llegar a una economía circular en la que no haya residuos. Para ello nos vamos a apoyar en las conocidas R's, que supongo que habréis trabajado, las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar, que cada vez se están complicando más, están apareciendo más R's previas para reevaluar, reformular, reconceptualizar, etcétera.
y poco a poco pues conseguir mediante el uso de las R's, mediante un nuevo diseño de los productos y de los servicios y mediante la conceptualización de lo que es el ciclo de las materias, el ciclo de la energía y el ciclo del agua, conseguir cerrarlos, cerrar la aportación que hace en términos de residuos las industrias, ¿no? Las empresas, conseguir que eso se cierre, que no haya residuos. El diseño es un tema muy importante. Aquí tenéis ideas muy interesantes a la hora de conseguir que algo que era un residuo pues vuelva a introducirse como un input, como un producto intermedio y se pueda reutilizar o reciclar, y lo que se llama ahora el suprarreciclaje, ¿no? El reciclaje que consiga darle un valor, una aportación de valor mucho mayor que la que tiene, ¿no? Inicialmente. De manera que vamos a trabajar en cascadas. La economía circular va a generar cascadas. Hablaréis de, por un lado, los materiales técnicos y por otro, que son no renovables, y por otro lado, los materiales biológicos, que son los que nos interesa renovar para regenerar la calidad de los ecosistemas. Es la que realmente nos preocupa como seres vivos, y la parte técnica es la que nos preocupa como consumidores a la hora de poder tener esta materia prima que cada vez es más escasa. La economía circular responde a esa doble necesidad, tener suficiente materia prima, cada vez más escasa y más cara, y por otro lado, regenerar la calidad de los ecosistemas que está muy mermada. La economía azul también la podemos considerar hermana de la economía circular. Gunther Pauli generó en un informe impresionante numerosas ideas, proyectos que se han llevado a cabo en algunos casos, ideas inspiradoras, como digo, en las que se aplican soluciones muy de economía circular, pero más centradas sobre todo en la observación de la naturaleza. Observando la naturaleza aprendemos de sus soluciones y también soluciones colaborativas, soluciones en las que hay una interacción entre las sociedades locales y los ecosistemas. Esos principios son propios de la naturaleza, de que todo es degradable, la naturaleza todo está conectado, en la naturaleza no hay escasez. La idea de escasez es una idea muy de economía, pero la naturaleza es todo lo contrario, es abundancia de los recursos en los ecosistemas, y lo que falla ahí es precisamente el uso que se hace, ¿no? Y en la naturaleza, por ejemplo, las desventajas se convierten en ventajas, ¿no? Bueno, pues son ideas muy de gestión económica que permiten generar modelos de negocios distintos y muy interesantes. Os recomiendo que echéis un vistazo de esos proyectos de economía azul. También se habla de economía verde en la que se pone la tecnología y las infraestructuras a gran escala al servicio de la calidad de vida y de la actividad económica e industrial, ¿no? Se definen sectores clave, la industria, como digo, la energía, el tratamiento de residuos y el transporte, muy vinculado a las economías urbanas, y poniéndolo al servicio de todo este mecanismo de la economía verde, con mucha financiación pública y créditos especiales para ello, pues genera esa transformación de nuestros sistemas energéticos, de cómo tratamos los residuos, cómo fabricamos energía y cómo transportamos a gran escala las economías mundiales. También se habla más recientemente del postcrecimiento. El postcrecimiento trata de responder a esa pregunta. Bueno, ¿y después del crecimiento qué viene? ¿Por qué no podemos seguir creciendo como lo estamos haciendo, que está suponiendo un daño tremendo no solo al planeta, sino también a nuestras economías, porque estamos generando mucha desigualdad y un crecimiento que se llama deseconómico? El crecimiento es positivo hasta cierto umbral, pero pasado el cual se producen efectos negativos, se producen externalidades negativas cada vez más graves, como hemos visto al principio de la intervención. Estos modelos, iniciados por Tim Jackson, plantean eso. ¿Es posible la prosperidad, el bienestar sin crecimiento?
y abandonan los indicadores económicos tradicionales de esas gráficas que veíamos al inicio del PIB y demás, y desarrollan nuevas formas de evaluar la felicidad, de evaluar el bienestar, de evaluar lo que se llama la prosperidad, sin necesidad de ese sesgo o de ese excesivo peso de las variables financieras y macroeconómicas. Aquí tenéis, por ejemplo, el conocido modelo de Keith Raworth de la economía del donut o la economía de la rosquilla, como lo queráis traducir, la que tenemos que conseguir desarrollar nuestra actividad, poniendo en el centro de nuevo, como digo, el bienestar, la felicidad, lo que en Sudamérica llama el buen vivir, ponerlo de manera que supere un suelo de mínimo, ¿no? De necesidades, podamos satisfacer unas necesidades mínimas y también suponga un techo ecológico, como dice ahí, que no podamos superar, que nuestra actividad, nuestra economía, cómo gestionamos nuestros recursos entre las necesidades, no supere el techo ecológico de capacidad de absorción y de asimilación de los ecosistemas, ¿no? Ya ciudades están aplicando este modelo tan gráfico como Ámsterdam y están desarrollando pues, esas metodologías para tener una fotografía de cómo es su ciudad y cómo están haciendo su economía. Si su economía está en ese espacio seguro y justo o están superándose techos ecológicos o no se llega al suelo social mínimo en alguna de las variables. Es interesante aplicar esta metodología también en nuestras ciudades y en nuestras economías. ¿En qué momento superamos esos techos ecológicos o en qué variables no se llega al mínimo del suelo social? Vamos terminando con otras metodologías también interesantes, como el decrecimiento, la que se plantea la necesidad de que la solución tiene que pasar por dejar de perseguir el crecimiento económico como objetivo y, por tanto, también dejar de consumir. Optar por la autoproducción, por el intercambio, por la simplicidad en nuestro consumo, asegurando que nuestro consumo es el necesario, también por la distribución de las horas de trabajo, que haya más tiempo también para el descanso, para compartir con la familia, para compartir, y esa pirámide de las necesidades que veíamos al principio, ese tiempo para el desarrollo personal, etcétera. Y bueno, en definitiva, las iniciativas de crecimiento han dado lugar también a muchas otras cuestiones, como los huertos urbanos, las cuestiones de banco del tiempo, de monedas sociales, donde hay un intercambio que no es monetario, es posible generar economías locales donde no se necesita el dinero, donde no se necesita incluso un mercado. Los trueques, la autoconstrucción, la economía comunitaria. Aquí vuelve a tener mucha importancia la comunidad más que el mercado para distribuir los recursos y para esa toma de decisiones. La escala es local en el decrecimiento. Uno de los autores muy importantes es Sergei Latouche, que podéis buscar vídeos y textos en internet. Y aquí desarrolla muchas de las R's, de las que destaco sobre todo las dos primeras. Tenemos que cambiar nuestros valores. Los valores no tienen que ser esa competitividad, como decía en la economía del bien común Christian Felber, ese crecimiento sin fin, esa acumulación, ese poseer, esa insatisfacción por el tener siempre, sino cambiar los valores y optar por unos valores pues, más compatibles con los límites que tenemos en la naturaleza y también más necesarios con nuestras necesidades humanas. Ese movimiento del decrecimiento también se ha traducido en pequeñas comunidades que se llaman en transición, pueblos, localidades en transición, donde son conscientes del grave problema que vamos a sufrir de forma inminente por la transición del modelo energético, por el agotamiento del petróleo, y ante esa situación pues desarrollan economías que son basadas que no son basadas en combustibles fósiles y por tanto son menos intensivas en el uso de energía, son comunidades más agroecológicas. La agricultura vuelve a recuperar el peso que tenía al principio
el peso central, porque es el sector, la verdad, que mueve al resto, ¿no? Había una escuela de pensamiento en economía, la fisiocracia, que decía que el principal sector económico era la agricultura y todos los demás, pues, reelaboraban o manufacturaban el input primario de la agricultura. Bueno, pues las comunidades en transición desarrollan esos conceptos de la resiliencia, de la capacidad de adaptarte a ese shock climático o energético que estamos sufriendo, la globalización, el actuar local pero pensar global, la importancia de los comunes, lo que son los bienes comunes en una economía, la gestión de los bienes comunitarios y también la gestión hecha por la propia comunidad, que exista esa democracia participativa que no representativa a la hora de la toma de decisiones, que sean todos y todas los vecinos que hagan esa gestión de forma comunitaria. El movimiento se caracteriza por el reverdecer las ciudades y el recuperar ese contacto y ese saber de la cultura popular, de la cultura tradicional, que en las ciudades, la verdad que cada vez es más escasa, la cultura popular. Terminamos con la economía ecofeminista, de la que también se viene hablando mucho, porque conjuga las cuestiones ecológicas, las cuestiones feministas a la hora de la economía de los cuidados, de conseguir ese reparto justo de los tiempos y de los trabajos, de las tareas y los tiempos, poniendo de nuevo en el centro el cuidado de la vida, de la vida en todos los sentidos, de la vida humana y de la vida de los ecosistemas, de la calidad de vida, acabando con lo que sería el concepto de extractivismo social y ambiental, con el concepto habitual en economía ortodoxa de considerar todo un capital, los recursos naturales, los recursos humanos, el capital humano, considerado todo como un capital que lleva a su, bueno, pues a su mercantilización y a su agotamiento, como estamos sufriendo. En definitiva, como veis, son muchas economías y más que me he dejado en el tintero por problema de tiempo, pero tenemos que estar atentos de que, como dice, hay un cambio ahí delante, que tenemos que tomar un cambio de dirección en la economía y tenemos que apoyarla para ello, educándonos en las economías transformadoras, para ser parte de ese cambio, agentes de ese cambio. Cambio que no es tan complejo formalmente como parece, como señala Malala. Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo porque la educación es el principal motor de ese cambio. Ese cambio nos debe llevar a formarnos también como economistas, porque, como decía José Luis San Pedro, hay dos tipos de economistas. Aquellos que trabajan para hacer más ricos a los ricos o los que trabajan para hacer menos pobres a los pobres. Igual que hay dos tipos de economistas, hay también dos tipos de consumidores o de trabajadores o en general de agente económico, porque economía somos todos y todos podemos plantearnos esa necesidad a la hora de hacia dónde consumimos, qué bienes consumimos o en qué trabajamos, ¿no? Hacia dónde vamos a inclinar la balanza con nuestro poder económico, como agentes económicos. Y Lisa ya lo hace, es parte de esa economía que espero que hayáis visto que no es tan gris y que no es tan monolítica y que queremos, espero que sea el cambio que veamos en el mundo en el futuro cercano. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y espero veros pronto.